Contando el cuento, con Ángel Guzmán. A esta mesa redonda que forma parte de una serie de actividades que tienen que ver con ciertos diálogos interdisciplinarios en donde se recuperan a ciertos actores, hombres, mujeres, pensadores de frontera, borders, que han abonado en general las ciencias sociales y las humanidades y que sobre todo pues tienen que ver también con estos entrecruces que se dan en los programas educativos que se ofertan aquí, sobre todo en los posgrados, y pensando que esta actividad sobre todo se articula con el doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad, así como la maestría en estudios históricos y también obviamente en el marco de las actividades del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, cuyo responsable es el doctor Alejandro Vázquez, y también aquí se encuentra el coordinador de la maestría en estudios históricos, el doctor Iván Muramuro, y a su vez nos acompaña también la doctora Genevieve Galán Tamés de la Universidad Iberoamericana. Y esta mesa redonda titulada Memoria, Relato y Vida Cotidiana, los aportes de Michel de Certeau en las ciencias sociales y humanidades, tiene como intención justo lo que ya mencionaba, poner en discusión una serie de conceptos, nociones, ideas que autores tan relevantes como Michel de Certeau han traído a discusiones de hace ya algunas décadas. Y sobre todo pensando en esta articulación que hay, pienso en la antropología, en la historia, en la filosofía, en la teología, que es parte central de la formación de Michel de Certeau y la pertinencia que tiene de hablar de todo ello en función de un eje transversal que es lo cotidiano, ¿no? Entonces creo que finalmente sigue vigente esta discusión y pensar un poco en los títulos que tienen estas presentaciones que van a compartir los compañeros, me hace pensar también en todos estos conceptos que se van constantemente resignificando, ¿no? Que va desde el archivo, las memorias, el lugar, el espacio, el cuerpo, y que finalmente todo esto también nos lleva a hablar de lo cotidiano, en donde se van a ir derivando esta serie de prácticas culturales y significándose, ¿no? Estas prácticas culinarias en donde cobra todo un sentido también lo extraordinario de lo ordinario, ¿no? Entonces creo que, yo feliz de estar aquí también moderando y escuchando a mis compañeros, compañeras, y que, yo más que hablar y hablar, quisiera ya compartir el micrófono para dar pie a la presentación de estos trabajos. Entonces, en un primer momento, nos va a compartir su trabajo la doctora Genevieve Galán Tamés, que ya decía, ella viene de la Universidad Iberoamericana, del Departamento de Historia, y el título de su trabajo se llama Michel de Certeau como táctica de lectura, cuerpo, espacio y pensamiento históricos. Voy a dar una breve semblanza antes de compartir el micrófono de la doctora. Genevieve Galán Tamés es académica de tiempo completo del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Es egresada de la licenciatura y la maestría en Historia de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM de 2017 a 2019. Entre sus líneas de investigación y temas de interés destaca la historiografía moderna y contemporánea, la historia del cuerpo y la historiografía del cuerpo, y es integrante de la línea de investigación Teoría de la Historia e Historiografía del Departamento de Historia. Es autora del libro Cadáver, Polvo, Sombra, Nada, una historia de los cuerpos femeninos en los conventos de la Ciudad de México, siglo XVII, y de la Ediciones Navarra. Y hasta aquí la semblanza. Entonces le comparto el micrófono a la compañera y más o menos serán unos 25 minutos de exposición, esperando que haya tiempo también de discusión. Mucho la invitación a participar en esta mesa. Para mí es todo un reto hablar de Michel de Certeau porque me apasiona tanto que espero ceñirme a los 20 minutos. Pero muchas gracias, me parece que este tipo de actividades siempre son muy fructíferas, ¿no? Pensar cómo nos atraviesan los autores. Y bueno, mi participación el día de hoy no pretende ser
ser de ninguna manera una intervención novedosa o original sobre la obra de Michel de Certeau. ¿Cómo podría serlo? Parafraseando al propio de Certeau, estas palabras que comparto hoy con ustedes se presentan en nombre de una incompetencia. Están desterradas de aquello que trata. Más que una estudiosa de la obra de Certeau, a mí me gusta pensarme como una lectora de ciertos de sus textos y una apasionada de ciertos problemas que atraviesan esos escritos, particularmente el problema que tiene que ver con la lectura, con la búsqueda de un cuerpo, el tránsito en un espacio y cómo algunas de sus obsesiones nos sirven para pensar qué supondría hacer historia. ¿De qué quiero hablar? En ese sentido, en esta intervención me interesa retomar tres aspectos que atravesaron el pensamiento de Michel de Certeau, a saber, la lectura, el cuerpo y el espacio. Sin lugar a dudas, no son los únicos tópicos que aparecen en su obra. Me interesa retomarlos en esta intervención para pensarlos a modo de constelaciones, como axiomas y como elementos que siguen resonando hoy para pensar el gesto histórico. Es decir, me interesa pensarlos para meditar en torno a una pregunta que era muy querida a Michel de Certeau. Y esta pregunta era: ¿qué es lo que hace el historiador cuando hace historia? ¿Qué es lo que fabrica el historiador cuando se convierte en escritor? ¿Y por qué plantearlos como axiomas? Un axioma se entiende como un principio sobre el que se compone y se ordena una teoría. Y si bien mi intención no es presentar a Certeau como una teoría cerrada, coherente y lineal, retomo la idea de axioma para pensar algunas de sus obsesiones y las subtramas que van a atravesar algunos de sus escritos. Esto me interesa en aras de reflexionar el lugar que tiene en su obra la lectura, concretamente la lectura histórica. E insisto, para hacer resonar estos planteamientos con nosotros y nosotras. ¿Con qué finalidad? Bueno, eso lo vamos a descifrar ahora, espero que quede claro. Y antes de comenzar, quiero hacer alusión a mi lugar de enunciación y el acto de garabateo de las ideas de Certeau, al que en breve me lanzaré. ¿Y desde dónde le va de Certeau? Esto me parece muy interesante porque, como señala Certeau, establecer siempre las coordenadas de lectura nos permite explicitar los intereses y permite ver de qué manera el tema atraviesa la escena, se le escapa y fluye más allá. Yo en lo particular comencé leyendo a Certeau en la licenciatura en Historia, concretamente el ensayo de la operación historiográfica, pues era un paso obligado para todos aquellos que nos formamos dentro de una tradición que postulaba el giro historiográfico como una exigencia indispensable al momento de ser historia. En ese sentido, en este texto, Certeau hacía énfasis en elementos opacos y silenciados del quehacer del historiador, que desde la perspectiva de la reflexión historiográfica eran necesarios para la autoobservación y la reflexión en torno a aquello que fabricamos cuando hacíamos y cuando hacemos historia. Para hacer todos estos planteamientos o esta reflexión en torno al lugar de lectura, pues es importante porque para él implica que no se caiga en una suerte de inconsciencia de clase que se desconoce a sí misma como clase en la relación de producción de los pasados y que por lo tanto desconocería a la sociedad donde está inserta. Yo debo reconocer que en un primer momento la obra de Michel de Certeau fatigó mis intereses de lectura, ¿no? Era demasiado, todo el tiempo nos bombardeaban, que de alguna manera como que bloqueé sus planteamientos. Posteriormente me reencontré de nuevo con su obra cuando intentaba aproximarme al estudio del cuerpo desde una perspectiva histórica y cuando intentaba pensar en una táctica de investigación que me permitiera aprender con H intermedia a ese cuerpo ausente de la historia, ¿no? Y sobre todo intentar pensar cómo poder escribir ese cuerpo que nos totaliza, nos atraviesa, nos implica, nos provoca, nos preocupa, nos duele, pero que también se escapa, se disuelve y se vuelve zona opaca, como diría Michel de Certeau. Y bueno, desde estas coordenadas es que los planteamientos de Michel de Certeau me han acompañado en la reflexión historiográfica en torno al estudio del cuerpo. Y bueno, retomando con respecto a lo que haré en esta intervención, quiero subrayar, como les comentaba, que lo que haré será extraer ciertos planteamientos que encontramos en sus obras que no siempre contextualizaré o mencionaré y los recompondré a mi manera. Nada me autoriza a hacer este ejercicio de collage, sin embargo, me amparo en el ejercicio mismo de escritura certoliano. ¿Cuál es este? El historiador Andrés Frejomil sostiene que Certeau es un autor de artículos y fragmentos, es decir, antes que otra cosa, es un autor de ensayos breves, un autor que publica en un primer momento esos ensayos en ciertas revistas que no son propiamente académicas, y posteriormente se va a convertir en un autor que emplea esas ideas de esos ensayos breves
rehaciéndolas para incluirlas en nuevos circuitos más académicos como capítulos de libros y libros. Y esas ideas de sus primeros ensayos las va a plasmar principalmente en dos revistas, la revista Project y la revista Christus, que son de su periodo jesuita. Él las va a readaptar y las va, digamos, como poner en función de otro tipo de lectores que serán lectores más académicos, ¿no? Entonces, de alguna manera, Certeau, para sus estudios es una suerte de escritor que realiza un bricolaje de otros autores y los plasma en su escritura. Y bueno, ya para entrar en materia, en primer lugar me parece importante detenernos en una práctica y un gesto clave en la obra de Certeau, que es la idea de lectura, o más precisamente la del lector. En ese sentido, la lectura como actividad intelectual y existencial va a ser uno de los primeros axiomas o problemas que recorre la obra de Certeau. Como paréntesis, no hay que olvidar que Certeau es un jesuita y que la lectura desde la espiritualidad ignaciana se va a concebir como una práctica reflexiva y contemplativa que va a ayudar e incidir en el ejercicio del discernimiento. Y esto último, el discernimiento, es fundamental en la espiritualidad jesuita. Para Michel de Certeau, leer es mucho más que un acto pasivo de decodificación de un texto en un sentido amplio. Es un proceso activo de interpretación y apropiación, es decir, Certeau observa cómo los lectores interactúan con los textos, no simplemente absorbiendo su contenido, sino también reinterpretándolo a través de sus propias experiencias y contextos sociales. Así, la lectura se convierte en un acto creativo donde el lector no solo consume información, sino que también la transforma y hace suya. Parafraseando, Certeau piensa el ejercicio de lectura como un movimiento de fronteras, es decir, y aquí cito, como las mil maneras de descifrar en los textos lo que ya nos ha escrito. Fin de la cita. El leer es también, en su análisis, un acto de resistencia y subversión que permite a los individuos cuestionar las estructuras dominantes y crear nuevos significados que reflejen sus propias identidades y realidades. Citando a Certeau, la lectura sería una suerte de caza furtiva en la que el pobre, y aquí estoy citando, es decir, aquel que no tiene una visión objetiva y privilegiada, recoge materiales en el territorio del otro y los lleva a su madriguera para hacerlos suyos. El texto se transforma en un campo de batalla donde las diferentes fuerzas que operan en la sociedad luchan por imponer su significado. Fin de la cita. Certeau subraya cómo leer de alguna manera es peregrinar en un sistema impuesto que establece los códigos de lectores autorizados frente a los lectores comunes. La lectura en ese sentido también se presenta dentro de su obra como táctica, como un ejercicio de ubicuidad. Leer, nos dice de Certeau, es estar en otra parte, ahí donde ellos no están, en otro mundo, es crear rincones de sombra y de noche en una existencia sometida a la transparencia tecnocrática. Sus fugas lo exilian de las certezas que colocan al yo en el tablero social. ¿Quién lee en efecto?, se pregunta Certeau. ¿Soy yo o qué parte de mí? En ese sentido, Michel de Certeau ensayará a lo largo de su trayectoria dos gestos de lectura, el gesto del cazador furtivo o el vagabundo y el gesto del nómada o el peregrino. Con respecto a la pregunta, o a la figura más bien del cazador furtivo, Certeau hace constantemente alusión a esta, y aquí nada más como paréntesis, esta traducción es un poco polémica porque en francés Certeau utiliza mucho la figura del vagabundo. Entonces en español luego cuesta trabajo como saber, ¿no? Cómo traducirlo. Entonces en algunos textos vamos a encontrar la figura del vagabundo, del ropavejero, y en otros esta idea del cazador furtivo. Pero bueno, para Certeau, este cazador furtivo sería un individuo que opera en los márgenes, encontrando maneras ingeniosas para sobrevivir y prosperar, utilizando la astucia y la adaptabilidad. Es esta metáfora la que le sirve de fondo para pensar la lectura o el tipo de lectura que hacen los historiadores. La práctica histórica, en ese sentido, se asemeja para Certeau a un sitio de caza ilegítima, lleno de proezas, sangre y muertos. ¿Quién nos autoriza a traer de vuelta a los muertos? ¿Con qué fin? ¿Por qué? ¿En nombre de qué teleología o qué interés? ¿Los escuchamos realmente? ¿Cómo podemos rescatar su voz en un terreno en el que previamente se han establecido unas reglas del juego con respecto a lo que puede y no puede decirse? Con respecto a la figura del peregrino, esta surge en un segundo momento y en ocasiones se mezcla con esta figura del cazador furtivo. El peregrino, para Certeau, es aquel que avanza a través del terreno enemigo en la región misma de la pérdida,
fuera del dominio protegido que había dividido la localización de la muerte en otra parte. Es decir, el peregrino sabe que camina por un camino mortífero por el que intenta avanzar y manipular. Es consciente de su propio gesto, de la ficción que produce y de lo latente de su escritura. Y aquí cito, acertó: ¿por qué escribir sino en nombre de un habla imposible? Al comienzo de la escritura hay una pérdida, lo que no se puede decir, una imposible adecuación entre la presencia y el signo. Va un habla que jamás le será dada y que por eso mismo construye el movimiento de estar indefinidamente ligada a una respuesta desligada, absoluta, la del otro. Fin de la cita. Y bueno, por último, meditar en torno al ejercicio de lectura le permite a Certeau, preocupado por comprender su tiempo, a los cristianos, a los consumidores, a las posesas, a los místicos, a los individuos ordinarios y a un largo etcétera, subrayar la polisemia de la experiencia humana, pero también inscribir la idea de que la lectura, el acto de leer, implica la manipulación de artefactos, implica gestos corporales, implica voz, espacio, instituciones, tácticas, etc. Esto último me parece importante porque si bien el ejercicio de lectura se presenta como la posibilidad de crear significado y resistencia, no es un significado de cualquier tipo, sino uno atravesado por los cuerpos y los espacios. Dos elementos que permiten encuadrar y encarnar mejor este ejercicio. Citando a Certeau, el acto de leer no es un ejercicio contemplativo que se haga sobre el fondo de la soledad, sino un juego donde se mezclan los libros, las relaciones y los destinos del cuerpo, el pensamiento y la sociedad. Y aquí yo preguntaría, ¿qué es la historia sin un acto de leer? Y bueno, eso nos lleva a peregrinar, voy a ver cómo voy de tiempo, nos lleva a peregrinar en torno a los cuerpos que plantea Certeau. Y aquí quiero hacer alusión a tres tipos de cuerpos, digamos, que van a aparecer en su obra. El primero de ellos es el cuerpo de la posesa. Fue en su trabajo en torno a los escritos del místico jesuita del siglo XVII, Jean-Joseph Souham, que va a llevar a Certeau a interesarse por el caso de la posesión de Loudun, que es un texto que se publica en 1970. Él llega a este caso, como les comentaba, porque Jean-Joseph Souham va a ser un jesuita que va a ser llamado en un segundo momento a fungir como el exorcista de las religiosas posesas de Loudun, en particular de la priora Juana de los Ángeles. Y de Certeau observa pues cómo esta labor intensa y peligrosa le va a costar a Souham su propia razón. Y para algunos estudiosos es en este trabajo histórico donde Certeau toma conciencia de la distancia entre pasado y presente, concretamente entre el pasado y el presente de los cristianos. Y para algunos es en este texto donde Certeau va a comenzar a obsesionarse con el cuerpo, ¿no? Con ese cuerpo ausente en términos literales y metafóricos, ese cuerpo social, ese cuerpo de la historia, ¿no? Y él va a observar pues cómo ese cuerpo que no sabemos dónde está, de alguna manera pues va a estar estructurando esas relaciones en el pasado, ¿no? En este texto de la posesión de Loudun, un poco de Certeau va a observar cómo hay una pugna entre fronteras y territorios de saber que permiten explicar el fenómeno de la posesión, y cómo al final lo que se está disputando son distintos modos de leer el cuerpo e interpretar sus signos y evidencias. Y como subrayé, aquí es importante pensar al cuerpo en términos literales, pero también metafóricos, ¿no? Es decir, como un cuerpo de doctrinas, como un cuerpo institucional, como un cuerpo de saberes, ¿no? Entonces, en palabras de Michel de Certeau, esos cuerpos nos permiten ver que hay verdad, pero no es fácil, ¿no?, encontrarla y no es fácil discernirla. Al final de este texto, Michel de Certeau pues, nos muestra cómo el cuerpo, en el caso de la posesión de Loudun, va a ser pues, una de las voces de la historia, una de las voces latentes, y esa voz se nos va a mostrar a partir de la violencia con la que se presenta el cuerpo de la presencia, de la posesa, es decir, se presenta como aquello que está articulando todos los discursos, aquello que problematiza las certezas y aquello en lo que se posa la lectura y aquello también que interrogamos en busca de una verdad. Por otro lado, otro de los cuerpos que van a aparecer en la obra de Michel de Certeau es el cuerpo místico o el cuerpo de la mística. Concretamente esa referencia o esa reflexión la hace en esta obra que es la Fábula Mística, que se publica en 1982, y de Certeau observa aquí como el cuerpo, ¿no?, nos coloca en una relación de extrañeza
en torno a nosotros mismos, ¿no? Y él también observa cómo una de las reflexiones fundamentales de la mística precisamente va a ser el cuerpo, ¿no? El cuerpo nos coloca en el lugar del otro y al mismo tiempo nos vuelve un otro. De cierto ahí lo que le va a interesar, ¿no?, es analizar pues cómo el discurso místico va a revelar una nueva manera de hablar de ese cuerpo, y va a observar también cómo el cuerpo es la estructura a partir de la cual se desarrolla la palabra y hasta cierto punto se vuelve algo residual en las interpretaciones históricas y algo residual en esos escritos. Y por último, otro cuerpo que va a aparecer también ahí en la obra de Dessertó es el cuerpo historiográfico, ¿no?, que es un cuerpo que aparece de alguna manera en la escritura de la historia, que es un texto que se publica en 1975, y ahí pues Dessertó va a observar cómo precisamente la historia de alguna manera nos muestra a esos cuerpos que callan. Y aquí cito, porque Dessertó creo que lo dice mejor que yo: la historia hace hablar al cuerpo que calla, supone un desfasamiento entre la opacidad silenciosa de la realidad que desea expresar y el lugar donde produce su discurso, protegida por la distancia que la separa de su objeto. La violencia del cuerpo llega hasta la página escrita por medio de la ausencia, por medio de los documentos que el historiador pudo ver en una playa donde ya no está la presencia que los dejó allí, y a través de un murmullo que nos permite oír, como venido de muy lejos, el sonido de la inmensidad desconocida que seduce y amenaza al saber. Fin de la cita, ¿no? Entonces, bueno, aquí Dessertó va a plantear al cuerpo como eso reprimido que retorna a través del quehacer histórico y como aquel lugar que posibilita, en términos institucionales, metafóricos, el discurso histórico. No obstante, el historiador constantemente está borrando ese cuerpo social que de alguna manera, valga la redundancia, le da cuerpo. Por otro lado, y para ir cerrando, vemos también que aparece el espacio, ¿no? El espacio es otro de los tópicos que atraviesa la obra de Dessertó y nos permite indagar también en torno al gesto de leer. Es particularmente en el libro La invención de lo cotidiano, que se publica en 1980, que Dessertó se va a interesar por los lenguajes espaciales, mismos que para él van a permitir apreciar la articulación entre continuidades y discontinuidades, porque para Dessertó los discursos espaciales son síntomas que estarían reflejando la existencia de cavidades donde refluyen problemas que una sociedad tiene como sobras sin saber cómo tratarlos. También para Dessertó el espacio es importante porque se va a presentar como algo que nos permite reflexionar en torno a las estrategias y las tácticas. Y aquí estos dos conceptos pues me parecen muy fundamentales para pensar la lectura de Dessertó y pues lo que él está desarrollando en el caso de sus libros de historia. Dessertó piensa que las estrategias, ¿no?, tienen que ver con estas acciones planificadas y deliberadas llevadas a cabo por aquellos en posiciones de poder en aras de organizar y controlar situaciones, estructuras y espacios. A las estrategias se les anteponen las tácticas. Las tácticas se entienden como las acciones individuales o colectivas de resistencia y subversión dentro de ese espacio. Y aquí hay que retomar eso que él decía, ¿no?, el gesto de la lectura de Cazador Furtiva como una táctica. Las tácticas para Dessertó siempre nos revelan, ¿no?, las acciones del débil, pero al mismo tiempo las tácticas también son el fundamento de la existencia y estarían a nivel de lo cotidiano. Es decir, para Dessertó la táctica tiene que ver con el hombre ordinario, con el hombre común. Y esto es importante porque para Dessertó el espacio, precisamente lo que permite observar es precisamente estos paradigmas de la astucia, es decir, nos permite pensar cómo la gente común y corriente, nosotras y nosotros, nos hacemos poetas de nuestros asuntos, descubridores astutos, dice Dessertó, o regocijados de senderos propios en las selvas de la racionalidad funcionista. Por otro lado, observamos también que estas tácticas que hacen espacios son esencialmente prácticas y gestos vinculadas a leer, a hablar, a caminar, a cocinar y un montón de acciones cotidianas más. Para Dessertó, estas tácticas que presenta o piensa como artes de hacer son las que constituyen los verdaderos archivos urbanos e históricos, es decir, nos dan pistas sobre cómo aproximarnos a la lectura y sobre cómo meditar en torno a nuestra propia lectura. Aquí es donde aparece con más ahínco esta figura del peregrino y el viaje. Para Dessertó estas dos figuras van a cobrar
pues una importancia particular, como les comentaba, porque para él leer al final tiene que ver con caminar, ¿no? Hay aquí toda una reflexión muy bonita que hace en torno a los viajeros, a los peregrinos y, ¿por qué no?, aquí podríamos sumar al historiador, es decir, él observa cómo el peregrino es aquel que carece del lugar, aquel que está constantemente ausente en busca de lo propio y al final eso ausente, ese lugar indeterminado se convierte en la condición de posibilidad para el encuentro con el otro. Es decir, para Del Certo la lectura del historiador tendría que ser una lectura que todo el tiempo nos esté llevando al viaje, pero un viaje donde lo que tenemos que reconocer son precisamente las fisuras. Y aquí retomo una frase que dice: cuando vaya a todas partes seré yo. Entonces, bueno, para Del Certo, ¿no?, esta figura del peregrino pues nos remite, como les comentaba, a la figura del historiador, ¿no?, que entra a los archivos, husmea. Este ejercicio de husmear en los archivos se vuelve una suerte de pérdida de sí. Cada inclinación ante los estantes, las intersecciones con los libros, son impresiones en ambos cuerpos, codificaciones que alteran por siempre nuestros espíritus. Deambular entre ellos buscando algo, un exterior que me lance a otra región de la existencia. Leer como caminar, dice Certeau, son prácticas espaciales. Y ya para concluir, ¿no?, ¿qué nos deja pensar este esbozo y este collage de citas a propósito de la lectura y el pensamiento histórico? ¿Qué me interesa subrayar de este reencuentro? La pregunta por la lectura, el cuerpo y el espacio se inserta en momentos particulares de la trayectoria intelectual y existencial de Michel de Certeau. Hoy quizá esas inquietudes han pasado de moda, o bien parecería ser que ya no tienen mucho que aportar, ¿no? Después de todo, a Michel de Certeau se le conoce como una de las inspiraciones de perspectivas historiográficas, como la de la nueva historia cultural, que se va a abocar con ahínco a pensar estos elementos en la labor de reconstrucción y aproximación a los pasados. Y sabemos que para algunos este tipo de historia ya no tiene más vigencia ahora. Sin embargo, me parece que estos tópicos, esta constelación certoliana, nos siguen interpelando para pensar nuestro presente y nuestro quehacer como historiadores e historiadores. En mi opinión, en la obra de Michel de Certeau, la intersección entre cuerpo, espacio y lectura desafía eso que pensamos que es hacer historia. El pensamiento es equiparable hasta cierto punto a la lectura y por ende a la escritura, y esa lectura siempre aparece encarnada y espacializada. Sabemos muy bien que los textos, en un sentido amplio, hablan solo gracias a la actividad de los lectores. Los vestigios históricos, en ese sentido, no son sustancias esperando ser descifradas, sino ecos y resultados de sistemas complejos de relaciones. Hacer historia para Certeau se trata en última instancia de remitir las lecturas a lugares sociales, a corporaciones y espacialidades, con toda, ¿no?, la complejidad que vimos que eso implica. Y en ese sentido, pues Certeau advierte con fuerza y nitidez acerca de lo fragmentario y lo discontinuo de los rastros con los que trabaja el historiador, acerca de la operación selectiva organizadora que implica esa labor de reconstrucción historiográfica. Y para Certeau, subrayar esa grieta, esa ausencia, esa tensión y lo otro, constituye precisamente el gesto del historiador, es decir, es un gesto que debe buscar preservar la diferencia del pasado contra la seducción de semejanzas parciales, dirá él, contra la generalización que sugiere una impaciencia filosófica o contra las continuidades que postula una piedad genealógica. Y lo anterior exige del historiador que resista su tendencia natural de vincular esos documentos con los que dispone con realidades sociales conocidas. Más bien, la invitación sería preguntarnos cómo desvincularlos, cómo corporizar esos documentos y cómo espacializarlos. Como diría el historiador Martín Morales, y aquí lo cito: lo que está en nuestro camino diario, desgastado y repetido, se vuelve obvio. La mirada del historiador, y no solo eso, está llamada a pensar lo obvio. ¿Cómo es que algo se presenta como evidencia inmediata, natural, cierta, indiscutible o de sentido común? Pensar es afrontar este tipo de invisibilidad que ha hecho inobservable cualquier grandeza. Fin de la cita. Para cerrar, quiero compartir esta cita del historiador Alfonso Mendiola, quien, inspirado en nuestro jesuita, nos dice, y cito porque creo que aquí Alfonso parafrasea bien al final la invitación de Michel de Certeau, y cito: pensar es siempre pensar en grupo. Pensar cuando se hace con seriedad es un acto de compromiso. Pensar aún de la manera más abstracta es expresar una vivencia. Dicho de otra manera, pensar es darle voz a la vida.
Podríamos decir que pensar es procesar la experiencia vital. ¿Quién se envuelve en miles de libros solo para alcanzar la erudición? Nadie. Por el contrario, se buscan y se erogan libros impulsados por el afán de entender la experiencia de vida en un contexto social determinado. La motivación es saber dónde está uno, no saber quién es uno, sino dónde está. Fin de la cita, ¿no? Entonces creo que un poco el pensamiento de Certeau en ese sentido, a partir de estas figuras de la lectura, cuerpo y espacio, se puede presentar como un viaje que atraviesa fronteras. La invitación a partir de esta constelación sertoriana es a volver a encontrar lo extraño en el universo habitual y dejarse sorprender por este. Y ya para cerrar, ahora sí cierro con una cita, muchas citas, ¿verdad? Les decía que era un coloso de citas de Michel de Certeau. ¿Para qué se escribe? Pues cerca del umbral, sino para luchar contra lo inevitable. Muchas gracias. Ciencias sociales en general. Yo voy a comentar, bueno, también una lectura personal de Michel de Certeau. Cuando estaba en el Ibero, 2008-2010, en la maestría en Historia, ya había tenido acercamientos en la licenciatura con Michel de Certeau en la Universidad de Guadalajara, pero obviamente pues llegué a la cuna, ¿no? del conocimiento de certoniano, que por eso me interesó mucho el programa de la maestría en Historia del Ibero. Siempre me interesó la cuestión filosófica, historia intelectual. Entonces, bueno, en las clases del profesor Luis Vergara, Alfonso Mendiola, que eran los que más énfasis hacían en Michel de Certeau, bueno, obviamente que era una figura rondante en el departamento de historia, pues bueno, fue un acercamiento, ¿no? muy puntual, siempre estar escuchando de la mano de estos grandes profesores, que bueno, les mando un abrazo también. Y ese acercamiento a las disciplinas somos los que debemos tomar la batuta, ¿no? De pensarnos a nosotros mismos, qué hacemos, y esa pregunta finalmente nos puede remitir también qué valor tenemos social en ese sentido, que bueno, y ahí las respuestas son múltiples, que nos vamos haciendo cada quien, ¿no? Nos vamos formulando esas respuestas todos los días, porque sí, realmente nunca dejamos de repensarnos. No tenemos una respuesta ya de aquí al final de nuestras vidas como profesionales de la historia, de la historia es esto. Entonces lo vamos preguntando una y otra vez, ¿no? Releyendo también para esta presentación el texto de François Dos, de Michel de Certeau, El caminante herido, una biografía muy extensa como de François Dos, al estilo de François Dos, con otras biografías de Paul Ricoeur y bueno, otros autores que ha biografiado desde una historia intelectual. Entre otras cosas, François Dos hace énfasis que no perdamos de vista esta origen jesuita, obviamente, que ya lo estamos contando. Y empieza el libro con el funeral de Certeau, donde se agrupó una cantidad de intelectuales de todas las gamas, ¿no? De todas las ideologías marxistas, por un lado, jesuitas mismos, católicos, no católicos, quizá protestantes. Entonces eso es muy interesante como empieza el libro François Dos, que era un hombre de frontera, como ya lo estamos comentando, un hombre que traspasaba disciplinas y era interdisciplinario en sí mismo, ¿no? Naturalmente interdisciplinario. Bien, entonces, lo primero que cuando empecé mis clases en la Ibero, que me dejó muy claro Luis Vergara y que Alfonso Mendiola y Gran Semo, que bueno, son los tres ahí que pienso, bueno, que es la chinchilla también con esta lógica de la narratividad de la historia. Lo primero que me quedó claro, o espero que me haya quedado claro desde entonces, es que esta escritura de la historia es publicada en 1975 por Michel de Certeau, forma parte de una corriente de pensamiento historiográfica que buscó principalmente evidenciar las dimensiones retórica y narrativa de la historia. Eso es lo primero que tenemos que... el historiador narra, ¿no? Es lo que decían en esos años 70, como si fuera una gran novedad, ¿no? Narramos los historiadores con esta idea, obviamente cientificista, todavía arrastrándola del siglo XIX, pues sí, tomar conciencia de ello es importante. Paul Bain, entre otros, y también Hayden White con Meta History del 73,
y el propio Michel de Certeau del 75, pues dan pie a mostrar esta característica narrativa de la historia. Por un lado, Paul Bain afirmó en esos años 70 que la historia es, ante todo, un relato, y lo que llamamos explicación no es más que la forma que tiene la narración de organizarse en una trama comprensible. Hayden White, por su lado, identificó las profundas formas estructurales de la imaginación histórica, como sabemos del siglo XIX, con las 4 figuras de la retórica y la poética clásica: la metáfora, la metonimia, la sinécdoque y la ironía. Por último, Michel de Certeau sostuvo que el discurso histórico en sí mismo pretende dar un contenido verdadero que depende de la verificabilidad, pero bajo la forma de una narración. Entonces, bueno, esos 3 elementos, esos 3 grandes autores de los 70 dejan claro que es una narración. Y yo sumaría a esto de Paul Ricoeur, que dice en pocas palabras en su libro La memoria, la historia y el olvido, que hay un pacto entre el narrador y el lector. Es decir, la única diferencia, me atrevo a decir que existe entre la ficción y la historia, es que hay un pacto de antecedente. Es decir, cuando vamos a leer un libro, una novela como las de Fernando del Paso, Noticias del Imperio, para poner un ejemplo muy puntual, no esperamos que sea un historiador el que esté escribiendo, sabemos que es un novelista y un pacto. Yo creo que ahí está también la ética, ¿no? Hay una ética del historiador que dice: te voy a dar un libro de historia basado en archivo, en fuentes primarias, y por Ricoeur queda muy claro, hay un pacto que antecede a la lectura, y respetar ese pacto es fundamental. Pero si se fijan, reduce la intensidad de la cuestión del archivo como determinante, de la fuente primaria como determinante. Por eso, novelistas que quieren ser historiadores, pero están escribiendo una novela, en realidad no respetan ese pacto. Como Martín Moreno, que siempre se menciona Martín Moreno, no respetan ese pacto en ningún momento. Es decir, yo les estoy diciendo la verdad de lo que realmente ocurrió, muy ranquiano el discurso de Moreno, y en realidad estamos encontrando ficciones, ¿no? Pero bueno, se diluye la distancia entre ficción e historia, porque nos decía muy bien también el anciano en las clases de Rivero, empiezan a leer el Zapata de John Womack Jr. y es una narrativa, ¿no? Casi el sol iba cayendo y Emiliano Zapata estaba ahí en su caballo. Es decir, es una línea muy delgada de lo que se entiende en los años 70, lo que se deja claro, y Michel de Certeau le entra al quite, ¿no? Le entra a la discusión. En el ámbito historiográfico, unos defendiendo la propuesta de la historia como relato y otros, los más ortodoxos, quizá desde esos años 70, reivindicando el cientificismo de la historia y rechazando pensarse como practicantes de un relato o una escritura cercana a la ficción. En una postura intermedia se encuentra Carlo Ginzburg, quien también considero, quien en 1999 explicó que la prueba y la retórica no son antinómicas, es decir, esa prueba fehaciente en el archivo y la retórica de cómo lo platicamos, cómo lo contamos, no son pues ajenas, no son agua y aceite, sino que están indisociablemente ligadas, y que la historia, mediante las técnicas eruditas, ha logrado separar lo verdadero de lo falso. En conclusión, dice Carlo Ginzburg, reconocer las dimensiones retórica o narrativa de la escritura de la historia no implica de ningún modo negarle su condición de un conocimiento verdadero, yo lo pondría quizá en comillas, construido a partir de pruebas y controles. Pues ya dije, eso es lo que esperamos como lectores y debes de comprobarlo de una manera ética. En mi particular punto de vista, Michel de Certeau se encontraría en este sector intermedio de estos narrativistas
quizás cientificistas duros, en el que se reconoce a la historia relato, pero también sostiene la importancia de las técnicas historiográficas, como la paleografía, la heráldica, entre muchas otras, como medios para otorgarle a la historia la autoridad y el apego a los postulados científicos. Finalmente, lo que no se puede negar es que el giro lingüístico conmovió las estructuras del oficio de historia histórico y Michel de Certeau supo participar y proponer nuevas formas de visualizar el oficio o la disciplina. En ese sentido sí pienso, por eso lo seguimos leyendo en este reconocemos obviamente lo narrativo, pero reconocemos también que hay este discurso fundamentado, y ya bueno dije por qué hay que tener esa no mentirle al lector, se puede decir. si realmente está citando ese archivo, pues es que realmente lo fuiste a ver. Y pues, me pasa mucho también por el caso de los estudiantes de la licenciatura en Historia, cuando citan libros que no leyeron directamente. Y es muy común, ¿no? Cuando empieza uno a trabajar. Pues bueno, oye, ¿leíste directamente a Hayden White? No, lo cita la lectura tal. Pues bueno, citan al autor tal, a la autora, citado él. Y es reconocer, obviamente, la autoridad, porque finalmente estoy hablando de Metahistory de Hayden White, pero puede ser libros que ya no se encuentran, están en la biblioteca, no sé, en Roma, en una biblioteca perdida en Jalapa, Veracruz, etc. Entonces no tenemos acceso a él, ese es el punto, ¿no? Y se hizo la labor, ese caminante, como dice Genevieve, también ese peregrino, perdón, y caminante François II, que tienes que caminarle para indagar, tienes que moverte como investigadora. Muy bien. Entonces, es indudable que en toda obra o texto el autor confiesa, en esta obra, pues, Michel de Certeau confiesa su relación con la institución a la que pertenece. Eso es uno de lo que a mí, personalmente, volviendo a lo personal, es el lugar desde el que se habla. Para mí fue una luz, obviamente, desde que leía a Michel de Certeau, que sí, en la operación historiográfica, claro, hay una escritura, hay un lugar y hay un método, ¿no? Hay un método de indagación de los documentos. Son tres ejes esenciales para la disciplina de la historia y para otras disciplinas, pero el lugar desde donde se habla, hay adelantando un poco para que no se me vaya el tiempo, pues ese lugar es el que busqué en este libro de los historiadores, una comunidad de saber. ¿Desde dónde hablan esos historiadores para decir lo que dicen? O tratar de entender qué es lo que tratan de transmitir a sus contemporáneos, porque finalmente los historiadores y las historiadoras estamos escribiendo para nuestros contemporáneos y queremos transmitir algo valioso, ya sea el Egipto antiguo, los mayas del siglo X después de Cristo, o etcétera, o lo que acaba de pasar hace 2 días o 3 días con una historia del presente, es algo que es valioso. Entonces, hablas desde un lugar, pero en la disciplina de la historia habla desde un lugar institucional, tal cual, donde nos marca. Ahorita estoy dando mis recuerdos de Ibero, evidentemente me marcó, ¿no? Disciplinarmente. Entonces, eso es importante asumirlo. Y también la Universidad de Guadalajara, obviamente, cuando fueron mis primeros acercamientos a la historia, y finalmente el Colegio Michoacán para cerrar este ciclo con una tesis desde la historia intelectual, cómo estudiar a los historiadores con mi pregunta.